regresamos a Respuesta Oportuna. Hoy vamos a hablar acerca de la hemofilia, este trastorno en el cual existe un sangrado muy fácil debido a defectos en la cascada de la coagulación de los individuos. También vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual por bacterias, muy comunes desafortunadamente. La buena noticia es que cuando se detectan oportunamente no dejan secuelas. Y también hablaremos acerca de la circuncisión, de qué manera se realiza, qué tan recomendada es, cuál es su utilidad. Hoy todo lo que necesita saber con respecto a estos tres temas se lo tenemos aquí en Respuesta Oportuna. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, Dian, muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía telefónica al 5166-5021 o a través de Twitter, @FTVR Oportuna. Arrancamos esta primera parte de Respuesta Oportuna con el tema de la hemofilia. Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación en la sangre, tarda más tiempo en formar un coágulo y aunque llegue a formarse, no es consistente y no se forma un buen tapón para detener la hemorragia. Es por esto que en los hemofílicos graves, incluso pequeñas heridas, pueden originar abundantes y hasta mortales pérdidas de sangre. Juan José Alvarado tiene más información. Cuando sufrimos una herida con pérdida de sangre, por mínima que ésta sea, nuestro organismo inicia una serie de elaborados procesos para contenerla. En un primer momento, el vaso sanguíneo se contrae para reducir la pérdida sanguínea. Además, las plaquetas de la sangre se adhieren a la superficie de la herida, formando el inicio de un tapón. Posteriormente inicia la coagulación de la sangre, que se realiza mediante un complejo proceso denominado cascada de coagulación. Su fin es convertir a una proteína de la sangre, llamada fibrinógeno, en fibrina, que es insoluble y tiene la capacidad de enlazarse con otras moléculas iguales a fin de taponar la herida. En la cascada de coagulación participan más de una decena de sustancias conocidas como factores de coagulación, denominadas con diferentes números. Su mecanismo se desencadena de dos formas: mediante la vía intrínseca, es decir, cuando al producirse la herida, la sangre entra en contacto con una superficie diferente a la del vaso sanguíneo y por lo tanto la considera extraña. Y también a través de la vía extrínseca, cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o con restos de ellos. Ambas confluyen en la llamada vía común, que permite la transformación de fibrinógeno en fibrina, informó Juan José Alvarado. Bueno, y para hablar acerca de la hemofilia, es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida en Respuesta Oportuna al doctor Carlos Martínez, hematólogo y coordinador de la Clínica de Hemofilia del Hospital General de México. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buenos días. También nos acompaña esta mañana el doctor Jaime García, hematólogo responsable de la Clínica de Hemofilia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y está con nosotros Carlos Gaitán, presidente de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Bienvenidos. Y bueno, para empezar, ¿qué es la hemofilia? Queremos una definición que la gente entienda perfectamente bien de qué se trata esta enfermedad. Bueno, podemos empezar a hablar que hemofilia es una enfermedad, como se había mencionado, es una enfermedad hemorrágica donde existe un defecto de un factor de la coagulación. Y esto ocasiona que prácticamente el individuo desde el nacimiento tenga múltiples problemas de hemorragia. Y visto así es que la persona con ese defecto va a tener un problema hemorrágico y va a tener sangrados constantes en diversos sitios. Habitualmente es que tienen hemorragias en articulaciones, en músculos y diferentes partes de la economía, de diferentes partes del cuerpo. Dependiendo del tipo del factor de la coagulación que tiene el defecto o del cual se carece, ¿cuántos tipos de hemofilia existen, doctor? Clásicamente son dos. En realidad son 3 o 4, pero los grandes, los que ocupan el 99% de la casuística, es la hemofilia A, cuando está condicionada por una deficiencia del factor octavo de la coagulación, y la hemofilia B, que se presenta cuando el paciente tiene disminuido el factor 9 de la coagulación. ¿Cuál es la enfermedad de von Willebrand? La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hemorrágica que en algunos casos se confunde con hemofilia, pero esta enfermedad tiene que ver más con la función de las plaquetas. Es una enfermedad hemorrágica no asociada a los factores de la coagulación, sino a las plaquetas, unas estructuras celulares que participan en la coagulación también y que se distinguen
aunque tienen diferencias. La proporción de pacientes con von Willebrand que se puedan confundir con hemofilia será un 2%. ¿Y qué ocurre en el cromosoma X para que se dé hemofilia y por qué se le da, por supuesto, se da en los hombres y no en las mujeres? Al contrario, el cromosoma X es portador de la información para que se sintetice los factores de coagulación, el 8 o el 9. En el caso de los hombres tenemos solo un cromosoma X, la mujer tiene 2. Cuando uno de los 2 cromosomas tiene el defecto, en el caso de la mujer tiene otro cromosoma que sustituye parcialmente, pero de manera tal que la mujer no presente el cuadro clínico, salvo en situaciones especiales. Solo es portadora, digamos. Es portadora, hay casos en que la mujer tiene hemofilia, pero es muy, muy anecdótico. En términos muy generales, es el varón quien sufre la enfermedad porque no tiene el otro cromosoma que sustituye. Claro. Doctor Martínez, ¿cuál es el factor de herencia, digamos? ¿De qué manera ocurre la herencia en el caso de la hemofilia? Bueno, es una pregunta interesante. Podemos ver que efectivamente la hemofilia está ligada al cromosoma sexual X. Eso significa que la mujer es portadora, el hombre es el portador de la enfermedad. Tal vez un caso muy connotado que la gente puede quedar un poco más grabado, cómo es el comportamiento genético, es el caso de la reina Victoria de Inglaterra, en el cual pues ella no se conocía con el antecedente, y es un dato muy interesante porque uno piensa que todos los casos de hemofilia son hereditarios. Podemos tener 30% de mutaciones de novo, como fue el caso de la reina Victoria de Inglaterra, y que transmitió en su prole efectivamente el gen de la hemofilia. Eso significa que una portadora tiene 50% de probabilidades de transmitir el gen enfermo. En el caso de que sean mujeres, pues no se identifican como son portadoras, pero en el caso de los hombres, el 50% de ellos va a portar la enfermedad, y tal vez el caso más connotado es el hijo del zar Nicolás II, el príncipe Alexis. Realmente, como sus hermanas son mujeres, pues no pudimos identificar cuáles de ellas eran portadoras de la enfermedad. Entonces podemos decir que es el caso más emblemático, por eso también a la hemofilia se conoce como enfermedad de Reyes. Y por ejemplo, una persona que ya está diagnosticada con hemofilia, ya sabe desde que nace que tiene esto, ¿cómo se debe de cuidar, por ejemplo, con golpes? O sea, ¿cómo saber que un golpe, a lo mejor que para una persona no pasa absolutamente nada, para un hemofílico puede ser muy grave? Esto es muy interesante, Marta, porque efectivamente un paciente con hemofilia, lo que en un sujeto sano cualquier golpe pues pasa desapercibido, a veces en un paciente con hemofilia es la diferencia entre la vida y la muerte. Tradicionalmente uno en antaño consideraba que el paciente con hemofilia tenía que limitar muchas de sus condiciones de vida cotidiana. Actualmente, con las formas de tratamiento, y una forma específica de ellas es la profilaxis primaria, en el cual el paciente prácticamente cada tercer día se le administra el factor deficiente 8-9. Prácticamente podemos decir que el comportamiento de vida de un paciente con hemofilia pues prácticamente sería igual. Claro, siempre tratamos de procurar evitar siempre algunas condiciones de riesgo, pero bueno, considerando muchas veces que la actitud de un niño siempre es muy inquieta, es muy difícil limitar a algunos de el tratamiento preventivo con el cual podemos ayudar a que lleven una calidad de vida adecuada. ¿Qué hace la Federación de Hemofilia de la República Mexicana en favor de los pacientes con esta enfermedad? Bueno, la Federación es una asociación civil sin fines de lucro que recientemente cumplió 19 años de fundada. Tenemos representación en asociaciones estatales en 19 estados y el Distrito Federal, y nuestra principal función es gestionar con las autoridades de salud que haya un tratamiento integral de la hemofilia y de sus complicaciones. Pero por la misma característica que mencionaban los doctores de la hemofilia y las hemorragias que ocurren frecuentemente en articulaciones, hay complicaciones que requieren un tratamiento que no es justamente de hematología, sino también de otras especialidades médicas, lo que haga necesario un tratamiento integral de los pacientes. La Federación de Hemofilia lo que nos dedicamos es a promover este tratamiento tanto en las instituciones a través de sus médicos como en las mismas familias, ya que sabemos que es importante que las familias estén muy bien informadas acerca de su padecimiento
y que puedan rápidamente identificar que tienen que acudir con el médico.